Muy buenos días, mis queridos y apreciados amigos de Escogidos para Servir. Una vez más, estamos más que contentos de que no solamente ustedes, sino muchos otros se estén uniendo a este canal de reflexiones, a este canal de sermones. Así que vamos una vez más a estudiar, a reflexionar en la palabra de Dios. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Al abrir tu palabra, sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el texto bíblico que vamos a estudiar específicamente en estos momentos se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Y la palabra de Dios se lee para fortaleza y bendición de nuestras vidas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 14 ahora nos va a decir cuáles son esas piezas de la armadura. Dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante aquí y llama la atención el consejo del apóstol Pablo. Pablo le está hablando en primer lugar que ellos deben de entender que están en una guerra espiritual. Es una guerra que prácticamente no puede verse, pero sí se percibe. Los que son del Espíritu de Dios saben que hay una guerra espiritual tras bastidores. Por lo tanto, ahora el apóstol Pablo le dice: ustedes deben, antes de salir a la guerra, o si estamos en guerra, ustedes deben de tener toda la armadura de Dios, toda la armadura necesaria que les va a permitir a estar firme para estos últimos días. Y es claro que si nos hace falta algún instrumento de la armadura, no vamos a tener victoria. Escucha bien, mi querido y apreciado amigo que me escucha de Escogido para Servir. Aquí es toda la armadura puesta. Así que puede ser de que haya alguien que no tenga toda la armadura y por esa razón note que el conflicto es fiero y sienta que el pecado lo está abrumando de manera tal que va a destruirlo. El consejo del apóstol Pablo es: vestíos de toda la armadura de Dios. Y es interesante cómo el apóstol Pablo les dice en el versículo 13, les dice aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Entonces él inicia y dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Es interesante que Pablo está haciendo alusión especialmente al cinturón. Uno se debe de ceñir el cinturón si desea que la espada esté segura. Ahora es interesante la importancia del cinturón, especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento, especialmente en los soldados romanos. El cinturón era una identidad clara de que usted pertenecía al reino romano y que era un soldado de ese reino, de dicho reino. Por lo tanto, cuando Pablo está haciendo mención del cinturón, de ceñirse, está hablando que nosotros debemos estar vestidos de Cristo. Cristo es el que sujeta, Cristo es el que envuelve especialmente y nos ayuda a mantenernos firmes. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cuando Pablo está hablando
hablando que debemos estar ceñidos a Cristo, es agarrado de Cristo, porque Él es quien nos sujeta y sujeta también las otras partes fundamentales de la armadura. Alabado sea el nombre de Dios. Es interesante que Pablo dice que debemos tener la espada, es decir, la espada que es la palabra de Dios. Pero una espada, si no tiene el cinturón, si no está ceñida de Cristo, si no ha aceptado al Señor como Salvador personal y está sujeto a Él, no tiene ninguna validez. Y yo pienso que hoy en día muchos tienen palabra de Dios, pero pocos están ceñidos de Cristo. Pablo dice que para tener el resto de la armadura, Cristo debe sujetar la vida del soldado. Cristo debe sujetar tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Has hecho tú de Cristo tu Salvador personal? Si bien tú tienes palabra, los principios de la palabra de Dios, pero está tu vida atada a Cristo. Pablo dice, antes de iniciar a mencionar estas piezas que componen la armadura de Dios o toda la armadura de Dios, lo primero que Pablo dice, tenéis que estar atado a Cristo Jesús. Y una vez que estemos atados a este cinturón, a la salvación, a Cristo Jesús, entonces él procede, el apóstol, y dice, vístanse de la coraza de justicia, de la vida de Cristo. Ahora Cristo tiene que ser su ejemplo. Vivan la vida que Cristo vivió. Y cuando vivan la vida día a día que nuestro Señor Jesucristo vivió, entonces, dice Pablo, ustedes van a tener su coraza, porque van a vivir su vida, la vida justa de Cristo Jesús. En tercer lugar, dice Pablo que debemos estar calzados. ¿Y qué representa? Bueno, el mismo Pablo dice que representan los calzados. Dice aquí, y los calzados, los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Hay muchos, mis queridos hermanos, que hoy la lucha se le hace más difícil, más recia, porque no tienen calzado, no están dispuestos a salir y proclamar la verdad de Dios. Y ahora solamente la predicación del evangelio le es otorgada, ya sea al pastor, al líder, al ministro. Pero dice la palabra de Dios que si usted quiere estar firme en estos días malos de esta última generación, tendrá que ponerse los calzados, tendrá que ponerse por la fe esos calzados para anunciar, estar dispuesto a proclamar toda la verdad de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. ¿Tienes tú los calzados puestos, mis queridos? ¿Estás tú anunciando la palabra y proclamando la salvación a otros? ¿Estás tú viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? En otras palabras, la coraza de justicia. ¿Estás tú viviendo la vida pura como seguidor de Cristo? ¿Te ceñiste ya o te ataste con el cinturón? ¿Hiciste de Dios, de Cristo Jesús, tu Salvador? El apóstol Pablo nos dice que debemos tener toda la armadura. Y él sigue diciendo y nos dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Alabado sea el nombre de Dios. Sobre todo, parece ser que la fe sujeta también mucho de lo que tiene que ver de la armadura, porque él dice, sobre todo, tengan el escudo de la fe, para que puedan apagar los dardos del enemigo. Y me estaba preguntando, mis queridos, ¿por qué el escudo de la fe sobre todo? Ustedes saben, ustedes entenderán que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Jesús hace mención que para los últimos días habrán dos grupos. Entonces Él les dirá a los de la izquierda, no los conozco. ¿Saben ustedes por qué?
dice que los de la izquierda le decían a Jesús: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, y le reconocen cuando Jesús viene en gloria. Entonces, el hablar simple y llanamente profecía sin tener la vivencia en los principios de Dios, muchos pueden ser engañados. Entonces aquí no solamente se trata de hablar y de anunciar, sino de vivir, tener la coraza de justicia y vivir la vida de Cristo. Mientras profetizamos, también vivimos su vida. Y nos dice que sobre todo debemos tener el escudo de la fe. Y saben, hermanos y queridos y apreciados amigos de Escogido para Servir, cuántas personas, cuántos amados y apreciados amigos han naufragado. Personas poderosas, personas que tienen elocuencia, influencia, que predican la palabra de Dios o pasaron cierto tiempo predicando la palabra de Dios, pero al venir los días malos no tenían la fe suficiente para seguir viviendo según la coraza de justicia. No tenían la fe suficiente para seguir sujetados a Cristo y para proclamar el evangelio de la paz. Entonces el apóstol Pablo, en amor y misericordia, Dios por medio de este hombre nos está diciendo: sobre todo ustedes necesitan fe para estos últimos días. La fe es lo que le va a dar sentido a la carrera cristiana, porque cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los reces en tu vida, necesitas permanecer firme. Por eso necesita el escudo de la fe, para que cuando venga Satanás con sus argumentos humanos, tú puedes decirle: escrito está. Dice la Escritura, y termina la palabra diciendo que debemos tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la obediencia en la palabra de Dios es lo único que nos va a librar a nosotros de apostasía en estos últimos días. Caminar conforme a la palabra de Dios, hacer conforme a la palabra de Dios, no oidores olvidadizos, sino que caminemos en un así dice Jehová, en los principios de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y para eso se necesita fe, mis queridos hermanos. Tener el escudo de la fe. El yelmo de la salvación es la confianza en la salvación, en que tú estés seguro que el que te llamó a la salvación y comenzó una obra en ti, la va a terminar. Por lo tanto, no debes tirar la toalla. Dios te dice por medio de este humilde predicador en este día: no sueltes el cinturón, aférrate de Cristo, aférrate, que su amor te envuelva cada día. Predica, ponte los calzados de justicia, ponte la coraza, vive la vida de Cristo y su ejemplo, y sobre todo que tengas el escudo de la fe, para que cuando el enemigo quiera sacarte del camino correcto, puedas decirle con la espada: escrito está, escrito está. Y de esa manera termina el apóstol y nos dice que debemos estar firmes hasta la venida del Señor, y así podremos resistir en estos días finales. La invitación de Dios en esta mañana es la siguiente: ¿has hecho tú de Cristo tu Salvador personal? ¿Tienes tú toda la armadura de Dios? ¿Te pusiste el cinturón de la verdad? Cristo es la verdad. ¿Estás tú ceñido de Cristo? El apóstol dice: si estás ceñido de Cristo, entonces tendrá la coraza de justicia. Vivirá su vida justa como Él la vivió. Predicará con poder, porque tendrá los calzados para anunciar el evangelio de la paz.
Tendrás el escudo de la fe, la confianza en que ese Dios te va a guiar todos los días hasta el fin del mundo. Dice, sobre todo tengan el escudo de la fe. Además nos dice, y no se olviden del yelmo de la salvación. Estén seguros en su salvación, porque ustedes están sujetados a Cristo Jesús. Y finalmente nos dice, hablando de la Escritura, tengan la espada, que es la palabra de nuestro Dios. ¿Estás tú caminando con la palabra de Dios? Al ejemplo de Jesús. ¿Estás tú haciendo la voluntad de Dios en tu vida? El Señor te llama una vez más en esta mañana y te dice, poneos toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y estad firme para cuando el Señor regrese en poder y gloria. ¿Por qué no decir, Señor, en este día, si no te estabas poniendo toda la armadura, que verifique cuáles te hacen falta, para que puedas poner toda armadura y vestirte del hombre según Dios desea que tú seas en esta última generación? Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre eterno, gracias te damos porque entendemos que no hay fatalismo en esta experiencia cristiana. Si nos ponemos toda la armadura, si nos ceñimos y nos sujetamos a ti, Señor, y proclamamos con los calzados del Evangelio tu palabra, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguro que el que empezó la buena obra la terminará. Este es el yelmo de la salvación, nuestra confianza en ti. Sobre todo, llénanos de fe para hacer conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Maranatha.